Buenos días, camaradas. Seguimos con otro videito más, seguimos con la segunda parte. Vamos a las comparaciones, ¿verdad? Vamos a las comparaciones. Ahí tenemos el campanario, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Estoy en el Cerro WhatsApp, aquí vivo. Vamos a las comparaciones, ¿verdad? Hoy voy, eh, por contarles, ¿verdad? En desigualdad de medios en los que nosotros peleábamos, ¿verdad? En desigualdad, ¿verdad? Y por decirles, por comentarles, eh, por decirle, este proyectil fabricado en los Estados Unidos, ¿verdad? Este proyectil fabricado en los Estados Unidos, ¿verdad? Esta granada de 105, muy mortal, como les he dicho, ¿verdad? Muy mortal. Este era criminal, este volado. Este granadazo, ¿verdad? Este, por lo que les decía, aquí tienen las estrellas y todo. Esto fabricado en Estados Unidos, bien industrial, ¿verdad? Ahora vamos, cómo nos tocaba la guerrilla, ¿verdad? Cómo nos tocaba la guerrilla. Bueno, por contestarle a un amigo que la vez pasada me decía que les decía yo andaba un tubo en la mano. Este es un tubo de PVC, ¿va? No sé, quiero ver. No sé de cuántas pulgadas puede ser esto. Yo no soy muy bueno para esto. Creo que de 2,5 pulgadas, creo que es este lado, si no me equivoco. Entonces, por decirle, va, la desigualdad. Dicen que hace con ese tubo. De este tubo, se fabricaba la mina tan criminal, ¿verdad? En esos tiempos, la quitapié, ¿verdad? La quitapié, ¿verdad? De este tipo de tubo, ¿verdad? Ustedes pueden ver este tubo, que de aquí salen varias, ¿verdad? El tubo de desagüe, tubo de desagüe, yo lo ocupé, ¿verdad? Pero por explicarles, de esta parte, de este material se hacía, este era el cañito, era como de así, la mina quitapié era como de este tamaño, así. Les digo, depende del explosivo que uno le pusiera, si le ponía TNT, le ponía explosivo casero. Casero era un poquito más débil, ¿verdad? Pero el TNT o tritonal de fabricación americano era un poquito más potente, ¿verdad? Entonces, por decirles las desigualdades, ¿verdad? Nosotros teníamos que luchar con puros medios artesanales, ¿verdad? Con este tipo les digo, pues, pero esta era la artillería, la aviación de nosotros, este tipo de minas, ¿verdad? Se hacían de estos tubos, ¿verdad? De estos tubos que se compraban en el mercado, ¿verdad? Uno le decía a la gente, mire, tráigame tantos metros de tubo, ¿verdad? De este tipo de tubo. Creo que de 2,5 es este, ¿verdad? Pero, por contarles, ese tipo de mina, ahí le falta otro, ¿verdad? Se hace de eso, se llena ese tubo, que es como de este tamaño, le quita pie. Ese, ese por contarles historia a los muchachos, ese volado era tan criminal, ¿verdad? Que es el que causaba tantas amputaciones. Ustedes pueden ver, ¿va? También estas causaban amputaciones, porque por contarles estas voladas cuando reventaban en los árboles, esto era mortal, ¿verdad? Me acuerdo de varios camaradas, por ejemplo, un camarada que se llama Lexi. Ahí arriba, en el otro, de este filo al otro, cayó una de estas en un palo de mango y reventó en un palo de mango y le amputó una pierna. Estos volados eran criminales también, ¿verdad? Entonces, por contarle, ese tipo de mina era bien tan criminal porque el ejército usaba unos que le dicen detectores de metales fabricados por el ejército americano. Entonces iban con esos detectores. Pero como eso está hecho de ese material, la cápsula que ese volado llevaba era de aluminio, ¿verdad? Entonces podía ir el camarada soldado con ese volado, ¿verdad? Y no lo detectaba. Porque también mina química, porque está hecha de ácido muriático con pólvora, ¿verdad? Y azúcar. Bueno, eso es otro rollo. Yo no sigamos ahí. Es así, ¿va? Entonces, ese volado era mentira que lo iba a detectar, ¿va? Entonces, al uno pararse quebraba esa ampolleta que llegaba al hacer contacto con la pólvora. Es fracción de segundo, plum, ¿verdad? Eso. Y eso era lo del criminal que eran este tipo de minas quitapié, ¿verdad? Se usan en todas las guerras. Hay una de fabricación americana, ¿verdad? Se llama M14, ¿verdad? Porque también el ejército recibía
de unas de fabricación americana que traían un pasador, se le da vuelta, ¿verdad? Y se ponía. Varios camaradas de nosotros salieron lisiados por esa mina, ¿verdad? Esa M14. Y por decirles, al ejército le venía una, una Claymore, ¿verdad? Una Claymore. Les digo Claymore, no quiero decir el número. No quiero decir números de eso. Entonces, tiene un nombre, pero digamos Claymore, ¿verdad? Entonces tenía unos tipos de patitas que se las ponían a uno así como estos caminos, ¿verdad? ¿Sí? Y por decirles uno, ese volado bañaba casi 50 metros para allá, de una columna que viniera. Entonces, se ocupaban todo ese tipo, todo el ejército americano, del ejército americano les mandaba ese tipo de minas al ejército, ¿verdad? Que ocupaban mucho en las posiciones por donde nosotros podríamos aparecer, ¿verdad? De hecho, pues por contarles, el Canelo está lesionado por una Claymore de esa, ¿verdad? Que nos reventaron ahí en el penal de Mariona, que en la entrada ahí por el portón, ¿verdad? Entonces, por contarles historia, ¿verdad? Todo esto es historia, va, por ejemplo, en el tiempo de la guerra para nosotros, este tubo era muy importante, ¿va? También nos servía a nosotros, ¿verdad? Nos servía ¿verdad? Las tuberías de agua, pues porque se hacían un tipo de explosivos para poner, ¿verdad? Se taqueaban de TNT y eso era mortal, ¿verdad? Eso. Por decirles, ahí hay un nacimiento, allá bajando del peñón ese para abajo, hay un nacimiento de agua. Ese nacimiento, siempre que tenían esa posición arriba, luego les voy a hacer material de esa zona, siempre que tenían esa posición arriba, eh, tener un nacimiento de agua cerca era muy importante, ¿verdad? Imagínense 100 soldados sin tener agua en esos lugares, en esos cerros. Entonces, las guerras son así. Nosotros tratábamos de ver cómo golpeábamos al ejército, porque estaba en nuestros terrenos, estaba cerca de nuestros campamentos. Entonces nosotros, allá estaba ese nacimiento de agua. Me acuerdo allá por el 87 que apareció el Atlacate, que tenía tiempo de no pasar por aquí, por el Cerro de Guazapa, ¿verdad? Porque acababa de pasar la Operación Feni. Aparecen ahí como por el 80 y algo, ¿verdad? 87, sí, 87 creo yo aparecieron. Se subieron ahí, ¿verdad? Entonces, estaba el nacimiento de agua y por supuesto, nosotros esos lugares los minábamos alrededor, los minábamos, los poníamos ahí en eso. Esa es parte de la guerra, camaradas, esa era parte de la guerra. Entonces todos esos lugares los minábamos. Entonces donde uno ponía a trabajar la mente, ¿va? ¿Cómo lo vamos a hacer? Me acuerdo, ¿va? Se pusieron 3 tubos como de esos galvanizados, ¿verdad? Bueno, sí, más o menos. Y se ponen, esos tubos iban llenos de explosivos alrededor donde se podían bañar, donde iban a ir a traer agua. Entonces, el tipo de espoleta, que al pisar ese tipo de espoleta, iba a reventar todo eso alrededor, ¿verdad? Del lugar, ¿verdad? Entonces, se había puesto, nosotros ya habíamos visto, habíamos analizado, ¿verdad? Vienen a bañarse aquí, antes de bañarse van a zurrar por allá, ¿va? Van a zurrar por allá, hay un lugar donde iban a zurrar, donde iban a hacer sus necesidades. Entonces, lógica, ¿va? Empezaba uno a pensar, la guerra era de ideas, guerra de ideas. Entonces dice uno, cuando este tipo salga y se vaya a zurrar, que va a ir a zurrar, va a activar todo. Al pararse en la espoleta que iba a activar, iba a reventar todo alrededor, ¿verdad? Y así fue, dicho y hecho. Ahí, ¿sabes? Le fue bastante mal al batallón Atlacá, tuvieron varios camaradas que murieron ahí en ese volado. Entonces esa era la guerra, amigos, esa era la guerra, ¿verdad? Sí, o sea, uno trataba a veces en la noche, ¿verdad? Tratar de ir a minar esos lugares donde se podían abastecer, ¿verdad? Ajá, porque están en mi terreno, ¿va? Yo tengo que ver cómo les hago difícil que salgan de aquí, ¿va? Que se vayan. O si van a estar aquí no va a ser fácil, ¿verdad? Aquí se les va a ser difícil. Entonces, así se operaba uno en todo este rollo, ¿verdad? Así era la operación. Por supuesto, ellos fueron aprendiendo, ellos fueron aprendiendo. Al ver que nosotros los jodíamos de esa manera, entonces ya después cuidaban los nacimientos de agua, los cuidaban, ¿verdad? Los cuidaban, ya no los tenían así, ya no los dejaban solos, ¿va? Porque sabían que en la noche allí íbamos nosotros, ¿verdad? Entonces ya los cuidaban. Cuando ande por ahí les voy a mostrar
ahí les voy a dejar, todavía están las trincheras donde cuidaban esos lugares. Entonces, ya la cosa se iba poniendo, fueron aprendiendo, de nosotros aprendieron mucho, me dijeron, no, esto no puede ser así, no les vamos a permitir. Entonces, porque por decirles, esa era la aviación de nosotros no teníamos apoyo de países, a veces, como les he dicho otras veces, había gente que en lugares hacía fiestas, en los mismos Estados Unidos, había gente que hacía fiestas en Estados Unidos, recolectaban un par de pesitos y nos los hacían llegar a nosotros para que nosotros continuáramos, ¿va? Porque mantener a un montón de guerrilleros no era fácil, ¿va? Había que darles de comer, todo eso volado, vestirlos, ¿verdad? Darles y todo eso, todo el vestimento, todo lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas uno tenía que salirlas a buscar a todos sus cantones alrededores, ahí en Montepeque, ¿verdad? Santa Inés, Piedra Labrada, el Cantón Meléndez, Chanqueso, ¿verdad? Y nosotros siempre teníamos como por zonas, por decirles, miren, nosotros no pasábamos de ese filo para allá, no pasábamos, porque de ese filo para allá era territorio, de ese filo para allá era territorio de la RN. Ahí operaba la RN para la parte norte, la otra organización, ¿verdad? La otra organización. Y nosotros, desde ahí para acá, agarrábamos nosotros hasta llegar al otro lado que se llama Nance Verde. Hasta Nance Verde estaba el límite de nosotros, de la FAL, ¿verdad? Pero agarrábamos todo este sur. Este nos permitía salir a operar a Popa, operar en todos esos lugares, Soyapango, ¿verdad? Pues les digo, porque varias veces fuimos ahí por las colonias de Soyapango, pues a operaciones. Ella nos permitía ir hasta el Escalón, ¿verdad? Desde aquí de este cerro salíamos hasta el Escalón. Entonces, o sea, cada quien tiene su territorio, teníamos nuestro territorio. El RP estaba de Nance Verde hasta creo que llegaba allá por Las Pavas, ¿verdad? Toda la parte occidente le tocaba al RP, a la RN, le tocaba la parte norte, a la FA la parte sur, ¿verdad? Y los camaradas de las FPL, que ellos operaban toda la parte esa de Cinquera, Tenancingo, ¿verdad? Todos esos lugares, Azacualpa, que le dicen, he oído por en las mesas, algo así dicen también por esos lugares, ¿verdad? Entonces a ellos les tocaba operar toda esa parte, ¿verdad? Difícil, porque a los camaradas de las FPL les hacían desembarco seguido, porque allí a los camaradas de las FPL les metían todos esos batallones, por ejemplo, les metían el Bracamonte, el Belloso, el Atlacat, los paracaidistas, ¿verdad? También. Aquí también nosotros, también, ¿verdad? También nosotros aquí nos metían todos esos tipos de unidades, ¿verdad? A veces pasaban meses metidos aquí, ¿verdad? Entonces, muchas compañías de estos batallones viris entraban, por decirles, de 100, ¿verdad? 100, por decirles mínimo, número. Cuando salían iban de 60, 70 hombres, ¿va? Porque ya habían quedado varios amputados, otros que habían muerto en estas zonas tratando de, ¿verdad? Porque nosotros estábamos todas las partes, ¿verdad? Todas esas faldas, y nosotros tratábamos de ver, lógicamente, cuando trataban de de, de, de acercarse de nosotros, ahí estábamos, ¿va? Que picábamos como escorpión, ¿va? Defendiendo nuestros territorios. Luego vamos a andar por ahí, permítanme que yo no termino, yo ya pasé por ahí, ¿va? Pero tenemos miles de historias, ¿verdad? Vamos a pasar por todo eso. Tengo que ir al quemado. El quemado vamos a pasar varios meses. Les voy a pasar contando historias de todo lo que cómo vivimos en ese quemado, cómo estábamos, cómo estaba diseñado ese campamento, cómo estaban las diferentes unidades, ¿verdad? Muchas veces en esos lugares les digo, no la vimos a palito, ¿verdad? Allá les voy a contar desde los lugares, vernos a los palitos, vernos a palito, que a veces teníamos el puesto de mando, que por decirles a 200 metros y nosotros dándonos, va, y nos decían a veces, nos decían esos comandantes, nos decían, háganle huevo, que de ustedes depende, que no sé qué, va, pero así nos tocaba, ¿verdad? Por contarles historia, pues, o sea, les digo yo, aquí este cerro difícilmente me lo acabo tan rápido, pues yo tengo miles, y me falta aquí ir por el lado de los Ramírez, Piedra Labrada, próximamente, ¿verdad? Cuando, espérenme, viene la historia del Drácula, pues, ¿verdad? Porque el Drácula tuve la posibilidad de conocerlo en un filo de eso, ¿verdad? El Drácula, pues. Cuando uno salía a operaciones de aquí de este cerro, uno iba a operar a una zona, por decirles, había que ir a traer dinero, que era el presupuesto de la FAL de aquí de Guazapa, del Cerro Guazapa del Sur. Entonces había que ir a hacer eso. ¿Y a nosotros qué nos pasaba en ese caso? Había que ir y regresar, por decirle, regresaba uno
Y, y lo lógica, ¿verdad? Forma el grupo con todo y la mochila puesta, ¿verdad? Que ya veníamos, puede ser medicina, dinero que traíamos a veces, o algo otras cosas, ¿verdad? Queso, o algunas cosas, algunos en latas que se compraban fuera, y nos las llevaban a un lugar. Entonces, el jefe de esta unidad que andábamos operando tenía que darle parte al comandante. A ellos decía parte, comandante, firme, todo el grupo, ¿va? Todo firme. Y aparte, comandante, que estamos presentes, parte que ya estamos presentes, la misión fue cumplida al pie de la letra, fue cumplida con éxito. Ya lo mandaban, vayan, compañeros, descansen, ¿no? Entregaba uno todas las provisiones que traía, que le habían mandado traer, se las entregaban y quedaban ahí en el puesto de mando, porque a veces era medicina, a veces les digo como comida para, cuando era queso, a todas esas cosas, se tenía que poner ahí para que la movieran a la logística, para que la logística de nosotros se encargara de repartir todo eso en todas las unidades, ¿verdad? Entonces ya ellos hacían las partes, las porciones para cada combatiente, o una parte ya en el jefe de la columna donde mandaban eso tenía que hacer la distribución a todos, ¿verdad? Entonces, por contarles, ahí en ese filo de la mate mando, por decirles, llegamos, andábamos esa vez, creo que 10, todos sentados esperando, todos sentados en todo el callejón. Estábamos todos en el callejón y dijo Drácula, bajen la mochila, todos, la mochila ahí en la parva y todos parados, platicando ya se quitaba uno todo el equipo, el fusil puesto ahí, ¿verdad? Todo, ¿eh? Y el Drácula, el Drácula va de platicar con otra parte, con unos camaradas que estaban del puesto de mando ahí, ¿verdad? Y entonces el comandante pasaba cada rato a la par, ¿verdad? Cerca, así pasaba para que lo viera Drácula y Drácula platicando. Entonces, Drácula le valía madre, nunca andaba dando partes, no le interesa, le valía eso, le valía verga prácticamente. Entonces el comandante se le pasaba así cerca para ver si le daba parte. Entonces, en una de esas pasa el comandante que tenía que recibir parte, que esperaba el parte de Drácula, y pasa y Drácula, ¿qué hubo vos? Y Drácula así, ¿qué hubo vos? Entonces, el Drácula era un guerrero, pero cabrón, va, buenísimo, buenísimo. Entonces todos ahí, puta, y el comandante pasaba, va, cada rato, puta, ya vinieron. Sí, ya venimos todos ahí platicando. Pero como el jefe, que era el Drácula, no nos formaba y daba parte, nosotros ahí estábamos, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer? No podía agarrar yo el grupo, no lo podía agarrar otro y decir, mire, no, el Drácula tomando café, platicando, y nosotros ahí, pues, esperando que nos formara. Entonces, el Drácula siempre fue así. Y por más que lo sancionaron, y el Drácula nunca lo pudieron domar, pues, pero era un excelentísimo combatiente, ¿verdad? Pero era así, él era así, o sea, tanto ese comandante que les digo que, que le paseaba enfrente para ver si Drácula no formaba y daba parte, tanto lo quería el Drácula, a pesar de todos esos volados que le hacía, que cuando el Drácula murió, ¿verdad? Ese comandante lloró por el Drácula, lloró por el Drácula, ¿verdad? Cuando el Drácula murió, ¿verdad? Y el Drácula era un personaje que nunca andaba bravo, nunca andaba bravo. Pues el Drácula, yo nunca vi bravo al Drácula. El Drácula siempre andaba cagado de la risa. Tenía un vergo de cosas que uno decía, uno, puta, que este cabrón, ¿cómo es así? Era un excelente tirador nato. Ese cabrón quizás no había pasado ni por escuelas de Franco, pero era tirador nato. Otra cosa que tenía el Drácula, cualquier animal que veía, ¿verdad? Si veía culebras, el Drácula las agarraba y ahí las andaba enrolladas en la mano, aquí enrollada. Y el Drácula sabía que habíamos muchos que les teníamos pánico a esas cosas. Y el Drácula, por joder, iba donde uno estaba sentado desconfiado, ¡pum! Le ponía la culebra aquí en el cuello, ¿verdad? Y bueno, uno se retorcía cuando sentía ese animal. Y es que salía la culebra corriendo, el Drácula pegaba un salto y la volvía a agarrar de regreso. Entonces, digo, tenía tantas cosas, ¿verdad? Pero él era así, excelente combatiente. Drácula yo nunca lo vi bravo, nunca lo vi insultar a una persona, nunca a un compañero. Nunca, siempre fue una persona muy sonriente, alegre, jodarria, ¿verdad? Y Drácula porque cuando apareció en la guerra no le faltaba todos estos dientes de aquí, ¿verdad? Entonces le mandaron, por ejemplo, le pusieron Drácula de apodo. De seudónimo René, René creo que se llamaba. O no sé si René o Paco, pero algo así creo que René o Paco, una cosa así. Pero
Entonces cuando le mandaron a poner los dientes, lo sacaron fuera, lo llevaron a un lugar, a un dentista, a una clínica dentista y le hicieron el puente, ¿verdad? Entonces dejó de ser Drácula y el Drácula vivía mordiendo a medio mundo, mordiéndole la nuca a todo el mundo. Así es que, camarada, un adelantito del Drácula, luego vamos a hacer un material más completo. Cuídense, Dios me los bendiga, no se les olvide suscribirse a mi querido Cerro de Guazapa. Gracias y denme like.